Hablemos sobre el patrón CQRS, uno de los patrones más utilizados en este 2023. Y es que el CQRS se ha hecho demasiado famoso y si encuentras cualquier referencia a arquitectura limpia vas a ver que casi obligatoriamente se ocupa de este patrón. Pero es que recordemos que cuando estructuras un proyecto con Clean Architecture y DDD, lo estás pensando en que este proyecto sea sumamente complejo o resuelva problemas sumamente complejos, por lo cual necesitamos escalabilidad, separación, responsabilidad única, entre otros. Entonces, para entender CQRS y no hacerlo ver de la manera más compleja posible, vamos a basarnos en la documentación de Microsoft y vamos a ver que CQRS es simplemente una implementación de separación de modelos. Porque en las arquitecturas tradicionales, el mismo modelo de datos que se ocupa para consultar se ocupa para actualizar. Y esto es muy fácil y nos resuelve la vida cuando tenemos operaciones CRUD básicas. Sin embargo, cuando empezamos a tener aplicaciones más complejas, este enfoque es difícil de manejar y yo le añadiría difícil de mantener. Muy bien, entonces a menudo tenemos en el lado de lectura la aplicación puede realizar muchas consultas y devolver diferentes objetos de TO, o sea, objetos de transferencia con distintas formas. Entonces, a lo largo esto va siendo complicado porque vamos haciendo mutaciones de objetos, mutaciones de consultas, con lo cual nos empieza a agregar incoherencia, nos empieza a agregar sobrecomplejidad y nos empieza a hacer una aplicación mantenible. Entonces, el CQRS se ingresa para hacer la separación de responsabilidades a través de comandos y consultas. Por eso, los comandos son para actualizar datos y las consultas para leer los datos. Y hasta ahí déjalo, no lo hagas más complicado, es simplemente eso. Entonces, los comandos se deben basar en tareas, en lugar de centrarse en los datos. ¿Ok? Entonces, un comando puede ser book user room y no set reservation status to reserved. Los comandos se pueden colocar en una cola de procesamiento sincrónico en lugar de procesarse sincrónicamente. Y las consultas nunca modifican la base de datos. Una consulta devuelve un DTO que no encapsula ningún conocimiento del dominio. Por eso les decía, los objetos de dominio que creamos, por ejemplo el objeto customer, no representa para nada o no debería representar al 100% nuestras entidades de base de datos o nuestras entidades de recursos que vengan de un API u otro repositorio de datos que vayamos a ocupar. Entonces, CQRS es nada más eso, la separación de la lectura y de la escritura en diferentes almacenes de datos y que al final estos no tienen, como, por así decirlo, un comportamiento propio per se. Así que vamos a implementar CQRS dentro de nuestro proyecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos vamos a nuestra carpeta Application y dentro de ella vamos a crear una carpeta que se llame Customers. Dentro de esa carpeta Customers vamos a crear diferentes folders. Vamos a crear uno que se llame Create, uno que se llame Update, uno que se llame Delete. Vamos a crear uno que sea Get by ID y vamos a crear uno que se llame Get All. Así tenemos las estructuras básicas para entender nuestro patrón de CQRS en las facilidades clásicas que encontramos en un CRUD. Pero vamos a aislar cada comportamiento y no va a existir en un solo lugar como cuando lo tenemos en el controller todo fuertemente acoplado. Entonces vamos a crear el de create, vale la redundancia. Vamos a ponerle create customer comment y le ponemos por ahí el namespace application customers create. Ahora ya tenemos nuestro namespace, vamos a crear un record que se llame create customer comment. Y a este record yo le quiero poner la interfaz y request. Y esa interfaz nace de Mediat-R. Muy bien. Ahora, esto es muy importante. Mediat-R nos permite implementar esta interfaz y nos permite implementarla de manera vacía o de manera que devolvamos un objeto a través de la respuesta de la ejecución de este comando. Recordemos, el comando va a escribir datos, por lo que necesitamos o no devolver información. Si seguimos el patrón REST como tal,
no deberíamos devolver ninguna información cuando creamos datos, ya que deberíamos devolver el status code created, así como tal. Pero podemos devolver unit value, el cual unit es como tal representa un tipo void y no es un argumento válido de retorno. ¿Ok? Así que lo voy a dejar así para tener como una representación, aunque en realidad no representa nada, por así decirlo. Entonces, ¿cómo voy a crear un customer? Un customer, me voy a poner por acá lo que sería este tema, y al ver esta entidad de dominio necesito ver todas las propiedades que puedo utilizar para crearlo. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a poner el string, el name, voy a ponerle el last name, voy a ponerle el email, voy a ponerle el phone number, muy bien, y voy a ponerle la dirección. Pero chéquense esto, la dirección yo no la recibo como objeto como tal, sino que la dirección debe ser el compuesto de todas estas propiedades, por lo cual yo voy a recibir el country, voy a recibir la línea 1 de la dirección, la línea 2, ok, voy a recibir la ciudad, el estado y voy a recibir el zip code. Listo, ahora sí tengo listo el comando que yo voy a recibir de cualquier entidad externa por medio de la capa application. Entonces, ese comando es un record y no es una clase como tal. De las principales características es que el record, al ser inmutable, nos permite ser una mejor estructura para objetos de transferencia de información, en este caso un comando de CQRS. Muy bien, necesito crear un handler con el mismo nombre de este, así que le voy a poner command handler y tengo que sacar el mismo namespace de acá. Muy bien, y voy a hacer una clase interna sellada porque no va a tener ninguna incidencia desde afuera, el handler, y chequen lo siguiente. En este caso MediateR me dice perfecto, vas a hacer un request handler para manejar la petición de algún comando o de algún objeto. En este caso va a ser de create customer command. Listo. Y si ves, voy a devolver tipo unit. Ok. Perfecto. Ahora vamos a implementar eso. Y estamos ready. Ahora tenemos implementado lo que sería un método handle, el cual es propio de esta interfaz y request handler. Vamos a hacer este método asíncrono y miren lo que haremos. Lo que haremos es hacer un encapsulamiento en el sentido en el que vamos a tener aquí referencias o inyección de dependencias que nada más ocupe para crear un customer. Cuando tenemos agrupado todo en un controlador, podemos tener muchísimas dependencias que quizás se vayan distribuyendo entre los diferentes métodos. ¿Ok? Entonces, esto nos hace el código más mantenible, más pequeño. Entonces, yo puedo crear una interfaz de lectura que sea tipo eCustomer Repository. Voy a añadirla con el user Customer Repository y voy a ocupar la interfaz de Unit of Work que necesito para la transaccionabilidad. Ok, ahora voy a hacer el llamado de esta interfaz. Vamos a ver, esta no me la requiere reconocer, solo quiero saber si la tengo declarada en los primitivos. Entonces voy a hacer un using directo de esos primitivos. Voy a hacer using acá, listo, y eso me la debería arrojar. Vamos a ver, creo que no me la está arrojando, pero sí tengo la referencia a dominio. Necesito ver si la tengo pública. Oh, y es que la he escrito mal, eso es. Muy bien, ahí está, ya la tengo corregida. Ahora voy a agregar esto a un constructor y voy a agregar esta otra también como un parámetro al constructor. Voy a cortar esto y lo voy a mover aquí arriba y posteriormente lo que haré también es hacer una validación de que estas
inyecciones de dependencia sean exitosas dentro del constructor del command handler. Muy bien, voy a cerrar por acá y le voy a pasar un name of de customer repository. Vamos a ver, perfecto. Y ahora voy a hacer lo mismo con el unit of work. Esto lo hago con el sentido de tener una buena práctica. Muy bien, ahora convirtamos este comando, yo le voy a poner aquí command, convirtamos este comando a un objeto de dominio. Miren cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacer algo bien interesante. Vamos a crear un par de reglas de validación. Y dentro de esas reglas de validación voy a decirle, quiero crear, en este caso, regresemos al comando y ya podemos cerrar esta unidad de trabajo que había escrito mal. Y podemos ver dentro del objeto dominio que yo tengo objetos de valores tipo phone number y tipo address. Entonces, yo necesito crear estos objetos de valores para pasarlos por el constructor, porque si le paso por el constructor lo que sería un string, esto no me va a funcionar. Por lo que necesito hacer lo siguiente. Vamos a hacer una validación y voy a decirle, voy a referenciar al phone number value object y voy a hacerle un create. ¿Y de dónde saqué este método create? Recuerda que lo creamos cuando estuvimos referenciando este objeto de valor. Hago referencia a este método estático en pocas palabras. Entonces le voy a decir que lo que traiga phone number, pasarlo en el create. Y si no es un resultado tipo phone number, ok, si no es un tipo resultado, yo aquí pues haga un throw argument exception. Muy bien, throw new argument exception, que haga como que truene, ok. Entonces ahí estamos y le podemos pasar aquí phone number. Muy bien, de hecho name of phone number, ahí está. Entonces aquí estamos creando una excepción y le estamos diciendo, si el phone number creado no crea un objeto de este tipo, voy a arrojar una excepción de argumento. Podemos hacer lo mismo para la dirección, y para la dirección vamos a hacer un if y vamos a repetir el mismo proceso, y address create le vamos a pasar el command country, command line 1, command line 2, command city, command state, command zip code. Le vamos a poner, si no es un tipo address, lo que haremos muy bien es arrojar siempre una excepción de eso, de tipo address. Y ahí tenemos dos reglas de validación, que de hecho lo voy a cortar un poquito aquí. Le voy a dar un enter para que se lea mejor qué es lo que estamos haciendo. Muy bien. Ahora, tengo un dato interesante. Estas dos variables, Visual Studio Code me las marca como que no las estoy utilizando. Y es que al final de cuentas, esta validación lo que me genera es una variable de salida, la cual puedo ocupar más adelante y va a ser ocupada en este momento, en donde yo creo un nuevo customer y yo le pase, por ejemplo, vamos a crear un customer ID. Vamos a poner enter new customer ID y le voy a pasar un valor nuevo de UID, y ahora le voy a pasar el command name, command last name, command email, y aquí le puedo pasar la variable de salida phone number, aquí le puedo pasar la variable de salida address que hice aquí arriba, y le puedo pasar un true porque quiero crear activo ese customer. Ahora, si ven las advertencias de que estoy ocupando o estoy creando variables de salida que no necesito, se han quitado. ¿Qué es lo siguiente? Es hacer un await de este customer repository y mandarle el customer a guardar a nuestro repositorio de datos como tal. ¿Vale? Entonces, luego de eso, yo puedo hacer un unit.work say change async, le paso el cancellation token que viene de este comando y puedo retornar el unit value. ¿Ok? Entonces ahí tengo ya la estructura de un comando que hace el create. Listo. Esto sería la estructuración de un command en CQRS por medio de una clean architecture.
En el siguiente video lo que veremos es cómo crear o cómo implementar esa capa que nos va a permitir incorruptir o no hacer corrupto, mejor dicho, nuestro objeto customer. Acá, nuestro objeto de dominio customer. Así que pendientes del siguiente video para que veamos cómo la abstracción de estas interfaces es implementada dentro de nuestra carpeta infraestructura.